Buenas tardes, que Dios les continúe bendiciendo. Siéntanse en casa, de verdad que es un halago que estén conectados en esta tarde. De parte de nuestros pastores, el pastor Roberto y la pastora Lie, están más que en su casa y toda la congregación de Casa Misericordia y Restauración. Hoy, bueno, es un domingo muy especial. ¿Por qué? Porque nos estamos disponiendo para escuchar lo que Dios y el Espíritu Santo nos quiere hablar. Por ejemplo, cuando alguien nos cuenta algún secreto, nos está revelando algo, ya sea una persona, una amiga, un amigo, en el trabajo, en el estudio, bueno, nos están confiando algo, nos están revelando algo. Y ellos vienen a hacer algo visible ante nosotros de algo que nosotros desconocíamos o algo que está oculto. Bueno, vamos a disponerlo este tiempo, que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablándonos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder comprender el mensaje que tú tienes, Señor. Para todos y cada uno de nosotros, Señor, nos disponemos en este momento, en los diferentes lugares, Señor, donde esté cada una de las personas, Señor, los bendecimos grandemente, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. El tema de hoy es la revelación. Por eso les comentaba anteriormente que viene a ser cuando alguien nos cuenta un secreto. Bueno, hay una parte de la Biblia en la cual hay algunas personas que tienen como cierto temor o inseguridad de leer, que es el Apocalipsis. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar el Apocalipsis vemos las cosas tan reveladoras que vienen ahí. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis llega a ser un libro de revelaciones. Está caracterizado con ser un libro así. ¿Quién lo escribió? Bueno, Juan. Y Juan fue ese discípulo amado de Jesús. ¿Verdad? Qué bonito sentirse uno que es amado por Dios. Estas revelaciones fue de Dios que le dio a Juan. No fue ningún, como dice uno, un intermediario, no, realmente fue que directo de Dios que le envió a Juan cuando él estaba en Patmos. La revelación viene de igual manera a que anticipar un hecho futuro. Será por eso que nos da cierto temor leer esta parte de la Biblia. Y bueno, en el caso de Dios, sabemos que es un ser sobrenatural y eso es lo que viene a ser una revelación. ¿Por qué? Porque viene a ser de una divinidad, viene a ser de lo sobrenatural al ser humano, porque Juan era un ser humano como lo es usted y como lo soy yo. Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque es un conocimiento que el humano no tiene en ese momento hasta que le es revelado. Entonces, prácticamente eso es lo que viene a ser el Apocalipsis por medio de Juan. ¿Cuáles medios va a utilizar Dios? Bueno, dependiendo de la necesidad de la persona, dependiendo de las circunstancias de la iglesia, de igual manera, así Dios va a utilizar estos medios. Dios viene a hablar por medio de su profeta, que es muy importante. Dios en este caso a Juan le va a dar un mandato, le va a dar esa instrucción para 7 iglesias que se mantenían en Asia. Estas 7 iglesias vienen a ser donde va a hacer esa revelación para estas 7 iglesias. Las cartas normalmente nos comunican, ¿verdad? Bueno, en este caso, Dios viene a utilizar a Juan para que entregue esas cartas y van a ser como unas amonestaciones, pero qué bonito porque Dios cuando nos llama la atención de una u otra manera siempre lo va a hacer con amor y Él siempre lo va a hacer con el mejor objetivo que es que nosotros pongamos oído a lo que nos están diciendo. Son enviadas a su iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Esa iglesia que va a ser su novia, como bien lo sabemos, ¿verdad? Ese cariño que tiene
un novio, ¿verdad? De igual manera, nosotros, la iglesia, somos esa novia, que somos cuidadas, que somos tratados con amor. Y bueno, esas cartas, como les mencioné, vienen para 7 iglesias. Y bueno, ¿cuáles van a ser esas 7 iglesias? Les menciono las 7. Está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Leodice. Cada una de ellas, de esas 7 iglesias, han venido a tener unas características muy sobresalientes. Por ejemplo, la primera iglesia donde Juan enviaba esas cartas fue Éfeso, que había dejado su primer amor. ¿Cómo sabemos que es ese primer amor? Bueno, acalamelado, insistente. Bueno, ese primer amor que todos hemos conocido. Otra iglesia sufrió persecución. Estamos siendo en este tiempo en alguna persecución. Otra iglesia necesitaba arrepentirse. Qué increíble, ¿verdad? El arrepentimiento, qué necesario que es. Otra iglesia, la Tiatira, tenía una falsa profecía. Sardis, la que se había quedado dormida. Qué increíble. Filadelfia había perseverado pacientemente. Y Leodice tenía una fe tibia. Estas 7 iglesias, podríamos decir, eran muy importantes. ¿Eran las únicas iglesias? ¿Eran las más grandes? No. Estas iglesias no eran nada de eso. ¿Por qué? Porque había más iglesias, pero había algo que había llamado la atención de Dios, estas 7 iglesias, porque las había escogido porque tenían esas cualidades, tenían ciertas cualidades espirituales. De igual manera, cada una iba a tener su promesa diferente, no era algo en general. Por decirles, lo que se iba a aplicar a Éfeso iba a ser lo mismo para Sardis porque tenía la misma dificultad, no, como les mencioné anteriormente, cada una tenía esa cualidad, esa debilidad de cierta manera. Y todas vienen, qué bonito, con una promesa, como lo viene a hacer en estos tiempos, vienen a hacer promesas para cada uno de nosotros. Dios, Él, como en aquellos tiempos, como actualmente, Él elogia el bien. A Él le agrada, Él se siente halagado con el bien, pero ¿cómo odia el mal? Porque es todo lo contrario de lo que Él nos viene a enseñar, nos viene a decir por medio de su escritura, por medio de su palabra. Bien lo sabemos. Igual manera no es que Dios viene a tener una preferencia por la iglesia. De esas 7, no es que Él decía, esa es mi preferida, esa es la que voy a dar el todo por el todo. No, Él no tenía ninguna iglesia preferida, porque en realidad lo que le desagradaba de, por ejemplo, de Éfeso, que era algo, una dificultad diferente a Sardis, aunque fueran diferentes, él no le agradaba. Él no era de su gusto que tuvieran esas deficiencias, que tuvieran esas debilidades, esas 7 iglesias. Hay un dato muy interesante. Juan, cuando envió a estas 7 iglesias, no es que envió solo una carta en específico, no. Él envió todo el Apocalipsis, todo el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el objetivo, como actualmente es, 3 pasos fundamentales para poder hacer eficaz la palabra de Dios es que la leamos o bien la escuchemos y la pongamos en práctica, la obediencia, ¿verdad? Si nosotros alguno de estos 3 pasos no los hacemos correctamente, pues no va a tener el efecto que se requiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos van de la mano. Ahora, vamos a irnos a
una en específico. De esas 7, no es que vaya a ser la preferida en este momento, no, porque cada una debe ser estudiada, pero en este momento nosotros nos vamos a enfocar en la iglesia de Sardis. ¿Y qué era la iglesia de Sardis? ¿Cuál era su debilidad, su defecto? Que se había dormido. Qué bien, nos vamos a enfocar en ella. Esta va a ser la 5ª iglesia donde se envía esa carta. Sardis significa escapados o sobrevivientes. Qué increíble, ¿verdad? Si nos vamos un poco a lo que es la historia en sí de esta iglesia, en el año 550 a.C., Sardis era la capital de un gran reino llamado Lidia. Ciro, rey de los medos y persas, quería conquistarla por sus grandes riquezas. Imaginémonos ya ahí el interés que hay por esa tierra. O sea, un interés monetario. Ya hay un interés para ese rey. Y no necesariamente es por las almas, no, es por la riqueza, por lo que le está produciendo esa tierra, lo que puede producir también. ¿Por qué? Porque esta tierra es la primer ciudad que va a producir monedas de oro y de plata. Imaginémonos, ¿verdad? Es como tener un banco abierto con 24/7, como dice uno, disponibilidad inmediata. Entonces, claro, un rey así viene a ver que hay mucha plata. O sea, que al ser igual manera como todo lo nuevo, por decirlo así, ¿verdad? Viene a ser llamativo. Imaginémonos con estas cualidades, ¿verdad? Al ser esa capital en producir ese oro y esa plata. Geográficamente es una ciudad muy difícil en el acceso. ¿Por qué? Porque está al lado de una montaña y rodeado por inmensos acantilados como muros de más de 455 metros de altura. O sea, aquello debe ser, bueno, increíble, ¿verdad? La altura que debe tener eso, no es como solo hacer un brinquito, ¿verdad? En realidad esas alturas son significativas. Y aquí vamos al punto central. ¿Cómo los persas conquistaron esa iglesia? ¿Cuándo fue ese momento que hubo esa conquista? ¿Qué pasó con los que vivían en esa tierra? Estaban dormidos. Y al estar dormidos, ¿qué significa? Que nadie está vigilando. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros, nos acostamos, ya sea en la noche, en la tarde, en cualquier momento? ¿Qué es lo que pasa? Realmente nos desconectamos, ¿verdad? Ya caemos en un sueño, como dice uno, profundo. Pues tendrán personas que tienen un sueño muy, muy liviano, pero de igual manera van a haber periodos en donde prácticamente nos desconectamos, no escuchamos, no sé si ha sido el caso de ustedes, pero en mi caso incluso ha temblado y yo no me he dado cuenta, o cosas por el estilo, o estamos dormidos y alguien toca y no nos damos cuenta. En realidad sí estaban ellos. Y lo peor de todo es que ninguno vigilaba. O sea, todos estaban en un sueño profundo. Y vean la delicadez que es eso. Cuando nosotros estamos dormidos, y no solo físicamente, dormidos, y lo peor de todo espiritualmente. Y vamos a ir a la escritura, ¿verdad? Nos vamos a ir a ese libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Vamos a buscarla, todos ahí en casita, que es muy importante que vayamos de la mano con la escritura para ir viendo la veracidad de lo que estamos comentando. Y bueno, ahí, esperando que ustedes ya lo tengan, en el capítulo 3 vamos a leer el versículo 1. Y como les dije, aquí vamos a profundizar en esta iglesia Sardis. Y que sea el Espíritu Santo hablándonos a nosotros por medio de esto, ¿verdad? De esta palabra. Dice en el versículo 1. Bueno, el título dice, mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis.
Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Bueno, viene hablándonos muchas cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a estar tan estrechamente vinculado con estas 7 iglesias, y no solo con las iglesias, sino con el que pastorea estas iglesias. El número 7 viene a traer una plenitud, viene a traer integridad y totalidad. Qué interesante, ¿verdad? El número 7. Yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow, 7 iglesias. Y no sé, se me vino a la mente en decir, bueno, igual somos 7 provincias en Costa Rica. Wow. ¿Y qué es ese número? Plenitud. ¿Qué es ese número? Integridad. Somos, o sea, es algo increíble que la iglesia venga a coincidir con el número de las 7 provincias de Costa Rica, bendito sea Dios. Van a representar estas iglesias a toda la iglesia, a todas las iglesias, no solo ese sector, sino en general. Los 7 espíritus van a representar la plenitud y la perfección de Dios. Es muy interesante porque aquí menciona mucho ese número, ¿verdad? Ese número 7, ese número 7. De hecho, vamos a buscar ahí mismo en Apocalipsis para que lo veamos como un versículo paralelo. Vamos a leer Apocalipsis 1:4. Dice así, en conjunto con este que leímos 3:1. Apocalipsis 1:4. Dice así, yo Juan me dirijo a las 7 iglesias que están en Asia, que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están ante su trono. Viene hablándonos igual de las 7 iglesias, viene hablándonos de los 7 espíritus, y también ahí mismo nos vamos a ir a Apocalipsis 1, 16 al 20. Y leo para ustedes. En su mano derecha llevaba 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor. 17. Cuando lo vi, casi a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El 18, y el que vive estuvo muerto, pero ahora vivo yo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. 19. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. El 20. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha. Sigue mencionando, ¿verdad? El número 7, estrellas, dice, y de los 7 candeleros de oro. Otra vez, las 7 estrellas son las iglesias de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Seguimos mencionando, ¿verdad? El número, bueno, sigue mencionando la palabra de Dios, el número 7. Es el número que es plenitud. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él es el único que es perfecto y completo. Entonces, al ser ese Dios todopoderoso, Él viene a ver la imperfección, ¿verdad? Y bueno, Él lo notó en la iglesia de Sardis. Él ahí vio que tenía, era de una iglesia candidata, era una iglesia que Él elegía por esa dificultad. Ellos, en cierta manera, esta iglesia tenía que mantener una reputación pasada. ¿Por qué? Porque era una ciudad grande, una ciudad poderosa. Entonces vemos cómo viene
a mantener, querer mantener eso. Vamos más adelante en el versículo 2, que este también es un versículo muy, muy, muy importante. Mantente vigilante y afirma todo aquello que esté a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mi Dios. Wow, ahí vienen, ¿verdad? Sacudiéndonos un poco. ¿Por qué? Esta iglesia parecía fuerte y activa. Y podemos decir, ¿cuántas veces nosotros, pues en cierta manera, nos creemos que somos los más fuertes? Nos creemos que somos los doña toda, como dice uno, ¿verdad? Los que no nos derrota nada, los más fuertes de la comunidad, de la familia, de donde estemos. Pero estaremos como esta iglesia, porque ellos aparentaban ese poder, ese dominio, ¿verdad? Porque era poderosa, en realidad era una ciudad poderosa, pero espiritualmente estaba muerta, estaban dormidos. Era una iglesia donde estaban en ese periodo, en ese tiempo de adormecimiento. Y es muy importante, si hacemos una comparación, si decimos o queremos ser fuertes, pero interiormente ¿cómo estamos? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo, o es solo para que nos vean, es solo para que digan que carga, es solo... Pero en esa intimidad, tenemos esa intimidad con Dios, cuando ya nos cambiamos de ropa, nos bañamos, etcétera, etcétera. Ya ahí quedó todo, porque era esa enagua, era esos zapatos, era ese vestido, era esa corbata en el caso del hombre, el que nos hacía mantenernos fuertes. Pero ya como me despojé de esa prenda, ya no soy fuerte. Ya realmente cuando llego a la casa o cuando estoy en la casa, realmente esa fuerza la perdemos porque era por aparentar. Qué triste cuando nosotros aparentamos, qué triste cuando nos interesa más parecer fuertes, pero estamos derrotados internamente. En esta iglesia, los habitantes pensaban que aún lo que había sido en el pasado, como con Sansón, ¿verdad? Que él comenzó y perdió esa presencia del Señor. Sansón comenzó y se apartó de esa presencia del Señor. Bueno, ¿por qué? Porque al nosotros alejarnos de la presencia de Dios, la unción que se va a hacer, se va a ir. Se va a dispersar. Esa unción se va a perder. De igual manera, en esta iglesia las personas seguían orando, pero con palabras vacías. ¿Cuántas personas hoy por hoy tienen palabras vacías? ¿Cuántas personas utilizan palabras solo para caer bien a X persona? Y podríamos decirle, te quiero mucho, pero es de palabra, de corazón no queremos a esa persona a lo mejor. ¿Por qué? Porque vienen a hacer un cascarón, como un cascarón de un huevo, ¿verdad? Se quiebra y al fin de cuentas era solo un cascarón, porque viene a haber ese vacío, no hay un interés. Decimos, Dios le continúe bendiciendo, pero realmente decíamos eso para esa persona, o estaremos cayendo en esto como los creyentes, los habitantes de esa iglesia. Esta iglesia, podríamos decir, yo estoy tan firme, o yo estuve firme, y vemos que es una prueba que sí existe el morir espiritualmente. Esta iglesia nos viene a hacer un alto en el camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros nos hemos alejado
de las cosas de Dios. A lo mejor, no, me interesa más y el primer lugar que debe ser Dios ya lo ocupa el trabajo. El primer lugar que lo debe tener Dios ya lo ocupan los paseos. El primer lugar que lo debe tener Dios ya no ayuno. El primer lugar y así sucesivamente. No nos congregamos, no escuchamos de la palabra, ya casi ni escuchamos adoraciones, alabanzas, porque vemos todo tan egoísta en cierta manera. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en los que están alrededor de nosotros. No estamos pensando que hay hijos, que hay nietos. No estamos pensando los que son solteros, no estamos pensando que estamos siendo el ejemplo para otras personas. Realmente nosotros espiritualmente no debemos de caer. Porque si nosotros comenzamos a flaquear en lo espiritual, vamos en aumento, y llega el momento en que ya esa relación que teníamos con Dios ya desapareció. Ya no hay ninguna relación, ya no me levanto a orar, ya no estoy con hábitos que me lleven a acercarme a Dios, sino al contrario, ahora hago otros hábitos, hago otras actividades, estoy con otras personas que más bien me están ayudando, pero para mal. Me están como diciendo, no vas a adelantarte, no te vas a estancar y si podemos hacerte retroceder, mucho mejor. Qué duro porque espiritualmente no debemos de caer. En el versículo 3 dice, haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperas, vendré sobre ti como un ladrón. Este versículo nos instruye, y no solo a esa iglesia en aquel tiempo, actualmente nos instruye. Y vean que, bueno, es increíble este versículo, cómo hay que extraer de este versículo lo importante, lo que nos está diciendo. Y no es porque esté bonito, suene feo, no, es que está aquí y es el Espíritu Santo es el que nos está dando hoy por hoy estas instrucciones de igual manera. En Efesios también viene una instrucción que es paralela a y Dios llama también a un arrepentimiento, no solo en esta parte de la Biblia. Vamos a buscar Efesios 5:14, por favor. Y ahorita volvemos a Apocalipsis, Efesios 5:14, y vea que no estamos poniendo de más, sino que es lo que dice aquí. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Sigue hablando aquí del adormecimiento, sigue hablando de aquí de que Dios nos llama a ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros nos arrepentimos, esta es la clave para tener vida. ¿Por qué? Porque vamos a rechazar el pecado. Si nosotros nos arrepentimos, nos va a ayudar para poder tener un mejor presente, un mejor mañana. Los que viven en pecado, ¿qué van a hacer? A volver, a darle la espalda ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no está de acuerdo con el pecado. Dios nos ama siempre y cuando nosotros digamos nuestro pecado, lo confesemos y ya nosotros, la espalda no se la daríamos a Él, sino se la daremos al pecado. Entonces, así es como Dios quiere que nosotros hagamos. Y bueno, el arrepentimiento, ¿qué va a hacer? Cambiar de mente, claro, por supuesto. No puedo decir yo nada más, no, aquí yo me arrepiento, hoy domingo, ya me arrepentí, y ya el lunes seguimos con esa mente, seguimos dándole o volvemos a tener la espalda al Padre y al que darle la espalda es al pecado.
Hay que cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos de mente, cambiamos de dirección, ¿verdad? La mente es lo que lleva el cuerpo. Entonces, si yo cambio de mente, mi cuerpo cambia de dirección. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si no cambiamos de mente, podemos tener la mente aquí y el cuerpo ir para el contrario. No, tiene que ir todo uniformemente. Cuando Dios llama a esta iglesia, hay algo muy importante que Dios desea. Que se den cuenta de qué, de su condición. ¿Y qué? Y que venga a ver el arrepentimiento. Ese arrepentimiento debe de ser eficaz. Debe de mantenernos. Y vamos a buscar, igual manera, en la Biblia, Mateo 24, por favor. Y vamos a ver aquí, Mateo 24, 43 y 44. Leo para ustedes Mateo 24, 43 y 44. Dice así la palabra de Dios. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robara en su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Es algo que si nosotros lo aplicamos, es como lógica, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera un ladrón? Que una casa esté sola, que una casa esté con las luces apagadas, que una casa esté sin verse que haya alguna persona. ¿Para qué espera ese ladrón? Para meterse, para hurtar, para robar. De igual manera viene a ser en la vida espiritual. Está esperando el enemigo que nosotros estemos dormidos para ir hurtar, para ir robarnos, para ir quitarnos. Bueno, y aquí dice así, les dijo que afirmaran las cosas que estuvieran a punto de morir. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo yo me arrepiento? ¿Cómo hacemos, aparte del cambiar de la mente y de la dirección? Es llegar a esa comunión, a restablecer esa presencia con el Señor, a restablecer, a restaurar esa relación que si yo he dejado de orar, bueno, voy a hincarme. ¿Para qué? Para recibir ayuda de ¿quién? De Dios. Esa ayuda viene desde lo alto. De igual manera, ellos necesitaban el aliento de Dios. ¿Para qué? Porque ese aliento de Dios, porque necesitamos nosotros continuamente ese aliento de Dios, para que todos los huesos que estén muertos, para que todo lo que nosotros tengamos espiritualmente muertos, tengan ese aliento de vida. ¿Qué me refiero con esto? ¿O qué se refiere la escritura con esto? Que todo lo que nosotros tengamos, que estemos ligados a una muerte espiritual, lo quitemos, lo desechemos, lo renovamos, lo actualizamos. ¿Por qué? Porque esos huesos muertos no pueden estar en nosotros. Y vamos a tener que necesitar ese Espíritu Santo para poder hacer las buenas obras para Dios. Si nosotros estamos con esos huesos muertos, si nosotros no llegamos a ese altar a buscar de esa presencia de Dios, seguimos en un adormecimiento. Seguimos estando hasta cobijados. Seguimos estando que suena el despertador, lo apagamos para seguir, ¿qué? Durmiendo. Si ese despertador te está alertando, levantémonos, porque nos puede, como en la vida cotidiana, agarrar tarde. Podemos llegar tarde al trabajo, podemos, etcétera, etcétera. Si ese despertador en este momento te está diciendo, estás dormido, estás dormida, tenemos que ser muy
claros, escuchar con claridad, tenemos que actuar con precisión, tenemos que hacer el hoy. No es que mañana, no es que el otro mes, no es que el otro año, no, es hoy, es hoy, este domingo donde nosotros debemos de poner atención a ese despertador. ¿Cómo dejarnos que el Espíritu fluya en nosotros? Muy bonita la actitud, muy bonito lo que digo, pero yo no, o sea, no siento que el Espíritu Santo me hable, me llene. ¿Cómo hago? Bueno, nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas. Dios ya sabe todo de nosotros, o sea, eso no va a caber duda. Pero ¿qué es lo que me está limitando a mí? Que ese Espíritu Santo me pueda guiar a mí. ¿Será algún vicio? ¿Será alguna amistad? ¿Será alguna actitud? ¿Qué es? Porque si nosotros no quitamos esa piedrita, eso es como un río, ¿verdad? El Espíritu Santo viene como en esas aguas. Viene. Y si hay una piedra, esa agua no va a pasar. Pero si nosotros quitamos esa agua, va a seguir fluyendo, va a seguir en el río. ¿Qué es lo que nosotros debemos de quitar en esta tarde? ¿Qué es lo que nosotros sabemos que nos está deteniendo? Que ese arrepentimiento lo queremos hacer eficaz. A lo mejor hay una piedra, puede ser grande, puede ser pequeña, o puede ser pequeña y nosotros la vemos grandota, o viceversa, pero hay que quitarla, el tamaño que sea, pero hay que quitarla para que el Espíritu Santo fluya. Los creyentes de Sardis no necesitaban una nueva revelación. ¿Por qué? Porque ya se las habían dado. Nosotros actualmente sabemos lo que es el bien y sabemos lo que es el mal. Aquí nosotros no podemos justificarnos y decir, no, es que yo no sabía que estaba haciendo mal, es que yo no sabía. Sí, sí sabemos. Sabemos lo que es el bien y lo que es el mal, pero en nosotros está, si esa revelación que nos lo es dada en este momento, nosotros la obedecemos o seguimos haciendo lo mismo. Seguimos, de hecho no quitamos una piedra, sino que echamos más, ¿verdad? Entonces es muy difícil que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. El versículo 4. En Apocalipsis 3, nos vamos a Apocalipsis 3, versículo 4. Dice así, pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo, vestidos de blanco. Hay otro versículo que quiero compartir con ustedes, otro capítulo, ahí mismo en Apocalipsis 19, 14. Y nos podremos decir, ¿cómo? Vestiduras, nos volvemos a ver y no, yo ando limpia, yo no ando sucia, yo ando bien, andamos bien, podríamos decirlo, o vernos, ¿verdad? Vamos aquí, pero vamos a enfatizar qué vestiduras nos está hablando aquí. Apocalipsis 19, 14. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. Wow. Bueno, en esta iglesia, precisamente en Sardis, ellos estaban con vestiduras sucias. Ellos venían fatal, estaban fatal. Bueno, solo habían unos pocos que no habían manchado esa vestimenta. El Señor Jesús había dado a los creyentes de Sardis vestiduras limpias espiritualmente, a lo que nos referimos, pero no las habían mantenido así. La mayoría las mantenía sucias. Y bueno, sí, volvemos a lo mismo, como vestiduras sucias, ropa blanca, etcétera. Bueno, aquí la Biblia viene a hacer la comparación
del pecado con una enfermedad. Esa enfermedad puede causar ropa que usemos en nuestro cuerpo físico. Yo puedo traer una mancha, puedo tener una mancha en la ropa, pero aquí se refiere, el pecado es esa ropa sucia. Nos referimos internamente. Esa ropa, qué bonito se ve la ropa limpia. Yo pienso que a todos nos gusta, ¿verdad? Vernos con la ropa limpia. Nos gusta vernos con ropa adecuada. Pero realmente, si nosotros estamos espiritualmente con manchas, no somos agradables para Dios. Y Santiago nos lo viene diciendo. Guardémonos sin manchas del mundo. Y sabemos cuáles pueden ser esas manchas. Sabemos internamente cuál es esa mancha que tenemos en nuestra vestimenta. Aquí la mayoría de estos miembros de esta comunidad estaban viviendo en vidas pecaminosas y sus vestiduras estaban manchadas por el pecado de la carne y del mundo. ¿Cuál es esa mancha que tienes? ¿Cuál es esa mancha que debes de limpiar para ser agradable para Dios? Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Solo yo lo sé. Pero necesitamos hacer lo correcto con esa vestimenta. Nosotros debemos de caminar por fe. ¿Por qué? Porque si nosotros no caminamos con fe no vamos a poder continuar con Dios. Y es algo muy interesante cuando todo esto nos ata, todo ese pecado nos ata para no tener fe en Dios, porque podríamos decir, no, es que ese vicio es tan grande, es que esa separación que yo he tenido con Dios es tan grande que se pierde la fe, se perdió, allá quedó, y no podemos agradarle a Dios con estas cualidades. En el versículo 5, de ahí mismo el versículo 3, del capítulo 3, perdón, dice así: el que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borrará su nombre del libro de la vida, sino que lo reconocerá delante de mi Padre y de sus ángeles. El que viniera, vamos a ver una cita paralela a este versículo y lo vamos a buscar en Apocalipsis 21:7. Vean qué importante es desglosar cada versículo. 21:7 dice así: el que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice así, el que venciere. Bueno, y podríamos decirnos, ¿cuál es ese libro de la vida? ¿Cuál es el que menciona ahí en Apocalipsis 3, el 5? El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuál libro de la vida se refiere? ¿Qué es ese libro de la vida? Bueno, los nombres de todas las personas que pertenecen al pueblo de Dios. No al pueblo del mundo, no a las cosas que tengan mancha, no. Porque si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, nuestra vestidura debe ser impecable. De los que reciben vida eterna, y esta solo se halla en ¿quién? En Jesucristo. Cada persona que tiene a Jesús tiene vida y los que se aparten de Dios se apartan de la vida eterna. Eso quiere decir que el nombre de cada uno de nosotros está en nuestra decisión si va a estar en ese libro de la vida. Pero no es solo quererlo, no es solo decirlo, sino llevarlo a cabo ¿para qué? Para que nuestro nombre esté en ese libro de la vida. Y sabemos y hemos estado viendo cómo hago yo para estar en ese libro de la vida. Te pregunto en esta tarde, ¿quieres estar en ese libro de la vida? Queremos, pero no solo el querer, sino el hacer. ¿Qué hacemos para estar en ese libro de la vida?
¿Cuál es mi rutina o bueno, cuál es mi diario vivir? ¿Estoy contribuyendo para estar en ese libro de la vida o al contrario? ¿Me están borrando continuamente? No, debemos de buscar, de estar todos en ese libro. ¿Para qué? Para que tengamos esa vida eterna, ¿verdad? En Apocalipsis 20:15, vamos a leerlo por acá. 20:15 dice así: todos los que no tengan su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Por qué no les gusta muchas veces leer este libro? Hay un temor porque viene haciendo revelaciones. ¿No quieres estar en ese libro de la vida? No estamos haciendo nada productivo para estar en ese libro de la vida. Aquí hay una respuesta. ¿Cuál es el otro camino? Van a ser lanzados al lago de fuego. ¡Wow! Revelación. ¿Estamos escuchando con atención o nos estamos justificando? Si nosotros no tomamos estas advertencias o estas revelaciones, porque decimos, no, eso fue hace muchos años, pero esto es para la actualidad también, eso es para el día de hoy, ¿verdad? Dice, y el último versículo que leo para ustedes, ahí en Apocalipsis 3:6, dice la palabra de Dios: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Estamos teniendo oídos o nos los estamos tapando? Porque Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo que Él es el que está en la puerta y Él está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer Él? Entrará. ¿Y qué va a hacer? Él cenará con Él y Él conmigo. Resumiendo un poco esta increíble iglesia que actualmente pues podemos estar así. Característica de personas muertas espiritualmente. Obras imperfectas, pierden el interés, no tienen ni el deseo ni el celo requerido para completar lo que habían comenzado. Comenzamos tal vez con un devocional y como es de todos los días, ay no, el primer mes lo hice, ya después cada 2 días, ya después 3, ¿por qué? Porque no hay ese deseo. La fuerza del amor que ya no existe, ya no hay un amor por Dios, ya no está ese primer amor, pierden el interés, pierden la energía, falta pasión, falta la devoción del Espíritu Santo. Es una persona muerta espiritualmente, no tiene restricciones, va a lo que quiera, a lo que cree, a lo que piensa y no a lo que es correcto. Entonces, en realidad que nosotros no estemos dormidos espiritualmente, no decaigamos espiritualmente, porque si nosotros caemos espiritualmente, caemos en todas las áreas. Incline su rostro ahí donde está. Si quiere, si desea, doblar rodillas, ahí donde esté, en su cuarto, en su sala, en el trabajo, vas para el trabajo donde estés, si tenés la disponibilidad. Y entra en este momento y dile: Padre Santo, Señor, si te he fallado, Señor Padre, si no te he reconocido como mi Salvador Jesucristo, si no he entregado mi vida a ti, Padre Santo, Señor, en esta tarde, Señor, quiero que hagas un milagro, Señor, en mi mente, en mi corazón, Padre Santo, Señor. Que seas tú, Señor, mi Salvador, Señor Jesucristo. Padre Santo, Señor, si he estado alejado de ti, alejada de ti, Señor Padre, si he dejado muchas cosas, Señor, que espiritualmente, Señor, no me han acercado a ti, Señor, sino al contrario, Señor, me han alejado, Señor, de ti, Señor.
Si he estado a lo mejor acudiendo o congregándome, nada más congregándome, y no he tenido, Señor, ese cambio, Señor, porque me has hablado de diferentes formas, con diferentes personas, Señor. Y he sido yo, Señor, el que he querido cerrar esos oídos espirituales, Señor. Si he sido yo, Señor, Padre Santo, Señor, el que no he deseado, Señor, no me he esmerado por estar en ese libro de la vida, Señor. Si he venido decayendo, Señor, si no he hecho lo correcto, Señor, si no soy merecedor de estar en ese libro, Señor, en esta tarde, Señor, te lo pido, Señor, que me des esas fuerzas, Señor, que me des esa estabilidad espiritual, Señor. Que el día a día, Señor, haya un cambio, Señor, en mi comportamiento, Señor Padre. Un cambio favorable, Señor, que me acerque a ti, Señor Padre. Comienzo dando este primer paso, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo, Señor, mis oídos, Señor Padre, disponiéndome yo, Señor, y trabajando en conjunto contigo, Señor, para poder, Señor, tener esa salvación eterna, Señor Padre. Eres tú, Señor, el único que me puede dar esas fuerzas, Señor. Eres tú el único que conoce mis defectos, Señor, mis debilidades. Pero yo sé, Señor, y confío, Señor. Y así como le hiciste llegar esas cartas, Señor, a esas iglesias, Señor, en esta tarde, tú me las estás haciendo llegar a mí, Señor Padre Santo. Quita toda mancha, Señor, de mi vestidura, Señor. Ayúdame, Señor, para borrar, Señor. Llegar, Señor, a esa pureza que tú necesitas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.